¿Cuál es la verdadera razón por la que en ocasiones siento una tremenda ansiedad por comer o por beber? Y aunque me doy cuenta, aunque soy plenamente consciente que esta exageración no me va a provocar un bienestar, no va a operar a mi favor, hay algo más allá que parece más allá de mi control que me hace caer y volver a caer en esto. Un podcast con una afectuosa dedicación a las personas que por cualquier motivo en estos momentos se encuentran atravesando por una situación de ansiedad por comer o por beber. Pues bienvenidos a todos en una nueva producción de Arqueología Emocional. Producción en la que me encuentro acompañada por nuestro invitado de viernes, que nos fascina que venga a ayudarnos a introducir un tema de manera sencilla, en ocasiones incluso también que al mirar en la distancia nos permite ver más fácil, reflexionar, incluso a veces reír de otros, y al reír abrir un poco un espacio que nos permita profundizar para encontrar hoy ¿qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué hay detrás de la ansiedad por comer y por beber desde la perspectiva de la descodificación? Mi nombre, como sabes, es Maru Méndez y te doy la bienvenida. Yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional y no podría estar hoy más emocionada de poder compartir un contenido con enorme agradecimiento a las personas que esta semana, al confluir, al coincidir en unos cuantos días en entregarme la posibilidad de compartir sus historias, me dejan hoy producir junto contigo un podcast que estoy segura que habrá muchísimos a los que les sea de gran impacto. Sergio Cuellar, más que bienvenido, estamos listos, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Pues primero que nada, un saludo para ti, un saludo para todos, Maru. Y bueno, pues realmente interesado, ¿no? Porque a quien no le ha pasado que está viendo la tele y se levanta por algo, ¿no? El problema es que te levantas por algo y el problema no está en consumir una botana, sino cuando esto ya se vuelve una compulsión y ya comiste y encima no te llenas y entonces sientes la necesidad de comer más, ¿no? Y creo que a todos en algún momento, la mayoría de la gente le puede haber pasado que dice, ¿qué me pasa, no? Si ya comí, ¿por qué estoy comiendo? A mí me pasa regularmente de noche, que estoy viendo la tele y de repente digo, vamos a saltar el refrigerador. Regreso y luego vuelvo a irlo a saltar y a la tercera digo, bueno, ¿qué es esto, no? Y no es otra cosa más que ansiedad. Fíjate que me parece muy importante subrayar sobre el arranque que estás presentándonos, la diferencia que podría haber entre una compulsión en un momento determinado y una ansiedad como la que ya se puede tornar en un asunto más delicado, más complejo, porque no solo es que no pueda parar, porque a veces me acabo la bolsa y ahí termina, ¿no? Sí me doy cuenta que yo solo o yo sola, no juegues, en menos de 15 minutos me acabé el paquete familiar. Eh, pero hay momentos donde como eso todavía no es suficiente, sigo y sigo, digamos, en una especie de temporadas donde verdaderamente esto a las personas que, por ejemplo, se dan cuenta que ya llevan a lo mejor varias semanas, varios meses en este ciclo alto, imaginemos que es tu caso, pero todas las noches, y si no todas las noches, por lo menos en la semana 2 o 3 veces, y acabo mal. Verdaderamente esto les genera como un ciclo vicioso en el que además no solo se sienten mal por lo que sea que esté ocurriendo, sino que además se sienten mal porque no lo pueden detener. Y si se encuentra cualquier persona atrás de la pantalla hoy conectando con nosotros, porque como la persona con la que trabajé hace unos días, me dicen, Maru, me preocupa y sin embargo a ratos me desespero, me frustro, me enojo y quisiera aventar la toalla porque siento que esto no puede parar. Hoy quisiera pedirte que nos des la oportunidad de acompañarnos de aquí hasta el final del podcast, porque una reacción exagerada que parece, Sergio, irracional, que además me hace a mí pensar en ocasiones que me valgo
como me decía esta mujer, me vale, y sí me doy cuenta, pero algo pasa en mí que me valgo. Y sabes, me lo decía enojada, frustrada, como latigándose a ella misma. ¿Qué te parece, no, Sergio, si invitamos al auditorio hoy a iniciar con una mirada mucho más empática, por un momento soltar esa frustración, dejarla a un lado, para podernos adentrar? Y hoy el programa que hemos, digamos, diseñado trae diferentes niveles de profundidad. Sergio va a iniciar hoy explicándonos una historia, no sé qué trae, ahorita nos contará, que nos sirve solo como un ejemplo, una pequeña metáfora, así vamos calentando motores. Después hablaremos de qué ocurre cuando emocionalmente hay vivencias que se necesitan compensar. Hablaremos hoy del exceso que a veces, como dice Sergio, no para y que además se acompaña por una ansiedad, ya explicaré por qué, como una compensación a una vivencia que en materia afectiva parece que no me permitió resolver una necesidad emocional. Una vivencia que en materia afectiva no me permitió resolver una necesidad o algo que yo sentí como una imperiosa necesidad emocional, o así como una compensación, una búsqueda de algo que al no encontrar afuera necesito de alguna manera sustituir con esto. Cualquiera de esas dos vertientes hoy las vamos a abordar a través de la historia de Sergio. Y después, como pocas cosas, el mundo del simbolismo en el caso de la ansiedad por comer o por beber, se torna sumamente especial, Sergio, y solo como anticipo, porque hay muchas personas que ya saben muy bien, oye, azúcar significa, ¿sabes? El amor materno, la madre, ¿sí o no? Verdaderamente esto es así. Gluten el padre. Hay personas que conocen mucho de estos temas y sin embargo algo pasa, Sergio, que el conocimiento o el entendimiento que se tiene a nivel mente no acaba de ser suficiente para resolver esto. Sí entiendo lo que me está pasando, sí entiendo lo que me dices, en ocasiones ocurre, ¿no? Pero es más, ya he leído todos los diccionarios de descodificación, sigo a los descodificadores, me dicen algunos, pero por más que lo entiendo, no lo resuelvo. Es más, ya vi cuál es el problema emocional, pero no lo resuelvo. ¿Por qué no lo resuelvo? Hoy hablaremos también de eso, porque si en el origen no son muchas cosas las que están pasando, parece que son muchas cosas, parece que toda mi vida es un desastre, pero sabes, Sergio, exactamente de la misma manera en la que vimos en depresión, que parece que el mundo está completamente como boca arriba, desordenado, todo es un desastre, aunque parece eso, aunque parece que este encima es un problema que pasa los 365 días de mi vida durante los últimos 20 años, aunque parece, en verdad, solo hay unos cuantos eventos y posiblemente una sola escena inicial que es la que detona todo esto como una repetición. Si se trata de una vivencia emocional, por razones naturales, no lo voy a resolver entendiéndolo con la mente, sino pasándolo a través del corazón. ¿Qué significa esto? ¿Cómo leemos los significados? ¿Cómo podemos hacerlo? Oye, yo soy a lo mejor adicto a algo, pero no lo encuentro en los diccionarios. ¿Qué puedo hacer para entenderlo? Justo de todo esto es de lo que hoy vamos a estar hablando y vuelvo a repetir que con profundo agradecimiento, Sergio, a las personas que en materia, fíjate, de las últimas 2 semanas recibí 2 casos de ansiedad por beber y 2 casos también de ansiedad por comida. Así que gracias a ellos, porque además siempre que producimos un contenido en el que hay ejemplos reales, pedimos permiso, ¿no? A las personas, desde luego lo hacemos anónimo, no vamos a revelar cosas ni muy íntimas, ni que podrían revelar identidad, pero ellos nos permiten compartir. Así que gracias a ellos, Sergio, estoy lista para este súper especial.
Bueno, pues el día de hoy encontramos, bueno, no encontramos, desenterré, escarbé en mis recuerdos una película que realmente me impactó muchísimo. Es una película realizada en 1973 por Marco Ferreri, un productor de cine italiano. Y pues obviamente el caso es muy chistoso, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los protagonistas es Marcello Mastroianni, que en realidad es una figura del cine italiano y a nivel internacional ha tenido muchos premios y bueno, a mucha gente le sonará, ¿no? Sin embargo, pues es de esas ocasiones, digo, yo no la vi en el estreno porque pues era un escuincle muy chiquito, pero la vi años después, en esas ocasiones en donde tus papás no hayan con quién dejar al niño y deciden llevárselo al cine, ¿no? Habré tenido unos 12, 13 años cuando yo la vi y se quedó grabada en mi memoria. Hablamos de La Gran Buffet, como se tituló en su momento, o en México fue traducida como La Gran Comilona, o también le pusieron El ala y la pata, ¿no? Ok, Y la historia es muy curiosa, narra de cuatro amigos hedonistas, entre los cuales se encuentra esta persona, este gran actor Marcelo Mastroianni, que pues le daba de alguna manera este gran respaldo a la producción, ¿no? Y pues, ¿cuál es el chasco que mucha gente se llevó? La película no fue muy bien acogida porque tenía unas escenas escatológicas muy fuertes, ¿no? En ese sentido, porque pues si te estás pasando por un problema y lo ves reflejado en una tercera persona, pues te impacta, ¿no? Y esto gira alrededor de una fiesta que deciden realizar ellos, sí. que son hedonistas, en materia de la gula y el deseo, ¿no? Entonces deciden suicidarse a través de ¡Ay! una, asfixiados de la vida, realmente, por no encontrar alicientes, deciden suicidarse comiendo. Entonces, realmente es una historia muy fuerte en el sentido de que se prepara una gran comida, un gran festín, donde ellos comen y comen y comen y comen y comen, ¿sí? Y empiezan a dialogar acerca de sus vidas y realmente es un hastío, un vacío que llevan. Son profesionistas, uno de ellos es un juez, otro es un productor de cine, otro es un piloto de avión, y otro es un realizador de televisión. O sea, es decir, es gente con un nivel cultural, pues, elevado, ¿no? Sin embargo, su vida se encuentra tan vacía y fuera de equilibrio que deciden poner fin a sus días a través de esta gran comilona. Y bueno, ya se pueden imaginar lo que es comer, comer, comer. ¿Por qué? Por realidad, alrededor de 90 minutos de la película se trata de platillos y platillos y platillos y comer y comer y comer y comer y comer, ¿no? La película está rodeada porque invitan, pues también se trataba de eso, de los pecados de lujuria y de la gula, a estas damas de la vida galante, las cuales, pues cuando descubren de qué se trata esta situación, pues huyen, ¿no? De la película. Y solamente queda una de ellas, que es una maestra de escuela que también es acompañante, que se convierte en el hilo conductor de la película, ¿no? Quiere averiguar qué pasa, qué hay detrás de todo esto, Eso y es así es. como se desentraña todo el asunto de este gran vacío, esta gran depresión que traen estos cuatro amigos y por qué deciden suicidarse a través de la gran comilona, ¿no? Es una película que a través de los años se convirtió en una película de culto en algún momento, así como nos hemos tomado con este gran productor de cine, Luis Buñuel, que cuando ves una película, pues, o sea, si la ves con ojos fríos, dices, ¿qué es esto, no? Es un Sí, enredo claro. impresionante. Pero cuando comienzas a analizar los rasgos psicológicos que hay detrás, pues te llevas muchísima información, ¿no? Esto es lo que sucede con esta película cuando tú la ves, La Gran Comilona, que en realidad dices, bueno, esto es una bestialidad, ¿no? Sales de Ok. ahí, yo creo que tiras las palomitas a la mitad de la película y dices, no quiero comer, no quiero volver a ver comida, ¿no? Sin embargo, cuando te quedas pensando, yo a través de los años, recuerdo muchas escenas de esta película y me quedo pensando qué hay detrás de todo esto, sobre todo cuando me pasa, te digo, de noche voy por helado o voy por cacahuates o voy a buscar algo y empiezo a buscar qué es ese vacío, qué quiero rellenar, qué hay dentro de mí que me obliga a comer, Sí, ¿no? sí. Obviamente no a un grado así de compulsión, como hay muchos casos, pero sí me hace reflexionar acerca de esta tendencia. Y creo que, pues si pasas por este problema, sí, a lo mejor te resulta muy benéfico ver esta película, ¿no? Porque hay muchas cosas detrás que a lo mejor puedes descubrir si te ves reflejado y máxime, ahora que Maru nos va a compartir muchos de los significados que puede haber detrás de esto.
Oye, Sergio, pues vaya arranque, porque sabes, solo de oír la película, no sé si a otros les pase, pero es como que empiezas hasta marearte de tanta comida que ves, ¿no? Como que te hace sentir esas escenas rebasado, como que pierdes estabilidad. Y hablabas de algo importante que tomaba aquí en mis notas, incluso lo subrayaba, que es el exceso que va a tratar de compensar, déjame hoy decirlo así, un aparente vacío, un aparente vacío. Y en definitiva, bueno, pues seguramente personas que viven este problema en un extremo saben justamente y ven en esa película el reflejo de las vivencias que tienen y en ocasiones no me confían, como la desesperación de estar adentro de un cuadro del que no puedo salir. Y lo he vivido una y dos veces y me decía ayer la persona con la que trabajaba, es que esto le empezó ocurriendo desde los 11 años. Y han venido diferentes momentos, diferentes crisis, si bien no todos los días, sí queda muy claro que el fenómeno se puede presentar en temporadas. Iniciaremos hoy entonces explicando, decíamos, digamos, vamos a ir armando el proceso de entendimiento y de descodificación a través de diferentes ingredientes, ¿no? Estamos hablando de la comida. El ingrediente uno que me gustaría explicar entonces, Sergio, es este sentido metafórico y holográfico que tiene la vida. Vivimos en un universo holográfico y metafórico, simbólico. ¿Qué significa esto de manera súper práctica? De manera súper práctica significa que lo que tú crees que se ha repetido toda la vida tuvo un punto de origen, Sergio, y como buena calcomanía, ¿cómo se llamaban estas? Sí, eran las calcomanías holográficas, ¿te acuerdas? Esas que tenían como tercera dimensión, una buena calcomanía holográfica que tiene dimensiones de espacio. Si tú recortes una pequeña parte, la pequeña parte representa el todo. En toda buena imagen holográfica, cualquier pequeña parte representa el todo. Y sabiendo ya lo que diversos científicos plantean y proponen, que este es un universo holográfico, si nosotros llevamos esta propuesta al entendimiento de lo que me ocurre cada que me doy un atracón, cada que voy en las noches, por cierto, en las noches, no en el día, fíjate cómo empieza a hablar aquí ya un simbolismo, porque es en las noches, y voy y me dicen, no, pues yo agarro lo que haya eh, en el refri o en la alacena. Pero bueno, por un lado, lo que hay en la alacena muchas veces es resultado de una elección, ¿no? Y lo que compro en el súper, ¿no? Las cosas que me gustan. Y por otro lado, de todas las cosas que hay en mi casa, porque hay muchas, mis atracones no necesariamente me los doy con un bote de mayonesa, ni con, digamos, salchichas o catsup, ¿no? Mis atracones muchas veces regresan al mismo tipo de alimentos. Y hay quien a lo mejor va en la noche por las palomas o hay quien en la noche va, pero que tengan mucho picante. O hay quien toma helado, pero no cualquiera, helado cremosito, dulce. Entonces, este tipo de elementos que se presentan cada que yo voy por este ciclo, bien sea, Sergio Auditorio, que me ocurrió una vez en la que me di cuenta completamente, me acabé la bolsa de papas, eran papas adobadas, no, en mi caso eran con limón. O me acuerdo perfecto de ese día en que me acabé la bolsa de chocolates, pero si me la acabé el sábado en la tarde yo solo. Eh, Esto va a ayudarnos en la interpretación, en la lectura más profunda del tipo de vivencias que puede haber de fondo. Por lo cual vamos a iniciar hoy con un recorrido acerca de significados y luego vamos a ir aumentando la intensidad o generando más profundidad al combinar los significados posibles con la historia y con la trama. Porque si el universo es holográfico y si una pequeña parte refleja el todo, entonces ese atracón de ayer o el de la semana pasada va a tener una trama que se repite y si se repite nos va a permitir llegar al evento original.
Así que vamos empezando, Sergio, directo con significado. ¿Sabes? Cuando yo estudiaba psicología transpersonal, así como a ti te dejó marcado tu película, ¿no? Y te generó reflexiones profundas, en mi caso, hubo un profesor que me ayudó a poder entenderle a las cosas de una manera distinta. Y él decía que, por ejemplo, en los sueños, la forma en la que lo interpretamos no es una única manera, que puede haber más de un significado alrededor de un sueño, lo que me preocupa, lo que me tensa, pero también puede haber otras formas de interpretarlo. Bueno, pues de la misma manera, en los ingredientes a los que yo de alguna manera recurro en esta comida, en esta bebida a la que recurro cuando por algún motivo siento que algo se salió de control. Siento que no pude satisfacer un deseo. ¿Te acuerdas que hablabas de ese deseo, no? En la película. Siento que hay un deseo o necesidad que no pude compensar, pero ya lo siento al nivel no consciente, no solamente consciente. Entonces voy a buscar a través de ese elemento compensar la falta de algo que no pude conseguir en un momento determinado. Y por otro lado, este elemento, digo, que también me puede ayudar a entenderle a la naturaleza de la carencia o de la necesidad que siento que no pude conseguir o satisfacer. Y como no pude satisfacer una necesidad, por más que coma y coma y coma ese elemento, es posible que no me acabe de sentir satisfecho o satisfecha. Ahora bien, voy a plantear de salida significados generales. Atención, porque hay quienes dicen, oye, a mí me dijeron que el azúcar es el afecto materno, pero yo no tengo ningún problema con el cariño de mi mamá. Se trata de significados, si bien genéricos, Sergio, que es importante no tomar tan literalmente. ¿A qué me refiero con esto? Pues es posible que yo tenga una espectacular relación con mi mamá, pero en una situación determinada yo hubiera querido sentir afecto del tipo materno. No significa necesariamente que tenga un conflicto con mi mamá, sino que necesariamente hay algo aquí involucrado en lo que yo no sentí el afecto que todos, digamos, arquetípicamente asociamos con lo que significa el calor materno. Entonces, habrá significados generales, habrá significados universales, yo ahora voy a presentar algunos. Habrá también, Sergio, por supuesto, auditorio, significados regionales e incluso familiares, ¿no? Hay familias en las que, o regiones en las que el tomar el té a cierta hora es parte de una tradición regional y tiene un significado que puede ser distinto estando en Japón o estando en Inglaterra. ¿Me explico? A lo que además habrá que añadir, Sergio, los significados personales. Estos últimos, los significados personales, podrían ser los más importantes. Entonces, voy comenzando con este, digamos, pequeño compendio de significados genéricos que nos sirven porque en cuanto los dejamos ya sobre la mesa, nos van a ayudar a desarrollar. Traigo por un lado mini historias y al final vamos con historias grandes, esas que nos permiten entender el patrón que hubo en el atracón de ayer, en el de antenoche, en el de la semana pasada y en el de 11 años. Así vamos a ir, en ese orden, ¿no? De menos a más profundidad. Bueno, desde luego la leche, ¿no, Sergio? La leche que sabes no solamente es nutrición. Cuando la madre alimenta con leche materna al hijo, también le está dando protección. Y esta protección, esta nutrición materna, normalmente además, Sergio, la asocia el bebé, cualquiera de nosotros que tuvimos esta experiencia, con un momento de calma. ¿Estás de acuerdo? Normalmente se asocia con calma, con bienestar. Es decir, un momento en el que reina la paz y además en el que recibo protección, nutrición, calor materna. Empezamos por leche. Desde luego lo dulce, ¿no? Desde luego lo dulce, el azúcar.
El azúcar que puede o no estar en la leche, que nos va a revelar o se asocia con el afecto. El afecto que ya decía yo es tipo materno, no porque un hombre no lo dé, ¿eh? No porque un hombre no lo dé, pero arquetípicamente en esta sociedad se asocian ciertas características con este calor materno. Y recordemos aquí la importancia que tiene ese famoso inconsciente colectivo. Todos sabemos entender en cuanto yo digo el afecto o el calor materno, ¿a qué me refiero con ello? ¿Estás de acuerdo? Hemos asociado un símbolo, un significado que es en cierta medida, digamos, parte ya de los acervos no conscientes de esta humanidad. Eh, Tenemos también las bebidas, ¿no? Las bebidas que traen agua, el agua que representa para muchos la vida, la vida. Si esta bebida además es gaseosa, que yo siento que es sumamente refrescante, sin embargo trae como gas, ¿no? Como gas, un aire allí, que hay quienes observan que podría representar una parte que no es tan real. Estoy con mis amigos, ¿no? En una buena fiesta, estamos tomando bebidas gaseosas y desde luego que se disfruta la vida, me refresca esta reunión, este momento, pero también es cierto que muchas veces en ciertas reuniones aparentamos cosas. Estoy feliz y en el fondo no estoy tan feliz. O sí, todo es éxito económico en mi vida y no me siento así. Entonces hay quienes observan una posible asociación a bebidas gaseosas de momentos refrescantes, desde luego, pero donde hay algo de mí que no sale, hay algo que de alguna manera se está aparentando que no es tan cierto. Ahora bien, desde luego que en términos de todos estos ingredientes o significados generales que estoy diciendo, hay un componente que siempre tenemos que adicionar, porque podrías decirme, ¿sabes qué, Maru? Imagínate que tuviera yo un diccionario con el significado de cada una de las cosas que voy a ir comiendo. Parecería como una labor titánica. Y sin embargo, hay otra manera muy práctica y muy fácil de poder ir entendiendo esto, porque nunca será lo mismo, digamos, hablar en general del azúcar, y empiezo a utilizar aquí a mis acompañantes de podcast hoy, que mira, tengo aquí lo que era un algodón, ¿sabes? Se pegó. Un algodón. No es lo mismo un algodón cuando está así esponjoso a este que ya está duro. No es lo mismo que hablemos en general de dulce a un chocolatito, ¿sabes? Con su malvavisco. Porque en efecto, si bien el sentido general va a ser una asociación con dulce, ¿no? Decíamos cálido, el afecto, tipo materno, la sensación que provoca en mí esto también es importante. No solo significados que ya decimos que son generales, voy a seguir con algunos generales, regionales, familiares o personales, sino también la primera sensación que se provoca en mí cuando yo tomo contacto con lo que es esponjosito o con lo que es así como la sensación de acolchonado o con lo que da la sensación que es crujiente y duro y puedo yo comer. En este sentido, sigamos con otro grupo. Mira, aquí tengo a mis otros acompañantes. Hoy traigo varios acompañantes de podcast. No solamente, ya ves que a veces traigo plumas. Bueno, pues hoy vienen ciertos alimentos. No solo son estos mis acompañantes de podcast. También traigo estos, ¿no? Porque son panes, pero no cualquier pan. Mira, esto es lo que podríamos decir que es parte de una oreja, ¿no? Aquí traigo cuernos o tal cual el pan. ¿Sabes? No sé si has escuchado tú hablar del gluten, Sergio. Sí, claro que sí. Es el recubrimiento del trigo. Fíjate que parece ser que es una proteína, bueno, no parece ser, en realidad es una proteína que efectivamente se encuentra en las semillas de cereales, como por ejemplo el trigo o como puede ser la avena, pero que también se ha encontrado que se encuentra en algunos alimentos procesados porque el gluten permite este efecto de esponjar, da viscosidad. Entonces, por ejemplo, hay algunos chocolates, no que el cacao traiga gluten, pero sí hay algunos chocolates que traen gluten, ¿no?
o hay algunos otros alimentos que lo traen. ¿Y el gluten a qué te suena que pudiera estar relacionado? ¿Alguna idea, alguna sospecha, Sergio? Pues digo, me suena al proceso digestivo, Qué ¿no? De importante. alguna manera creo que es como todos los cereales, que es fibra y que promueven la motilidad intestinal. A eso me suena. Qué importante lo que dices, qué importante además que agregues a el significado general, porque dices yo no lo tengo, ¿no? Y el personal o el que hubiera, por ejemplo, familiarmente, la sensación, pero ahora tú nos agregas otro elemento con lo que estás diciendo, y es la función que esto puede tener en mi cuerpo. Atención entonces, porque durante este desfile de, digamos, diferentes ingredientes, vamos a tener que estar atentos a tres cosas: los significados, las sensaciones y las funciones en el cuerpo. En efecto, ahora se habla mucho más que antes, ¿no? Del gluten, Sergio, porque hay algunas personas que resultan alérgicos o alérgicas al gluten. El gluten, en términos de componentes, digamos que se estudian a nivel significado, hablemos universal, se asocia con el padre, se asocia con la autoridad. Y si a algunas personas les genera en efecto problemas importantes a nivel intestino, tenemos la sospecha de que puede haber asuntos relacionados con el padre que no se han acabado de digerir, o por el contrario, si yo busco un consumo exagerado, porque estamos hablando aquí del consumo exagerado de pan, ¿sabes? Nos decías trigo y todos sus derivados, ¿no? Harinas, pastelitos, pastas. Si yo llego a un consumo exagerado de esto, entonces de alguna manera, como decíamos al arranque, aquí hay una compensación para algo que siento carente o una búsqueda de algo que no he acabado de encontrar, como puede literalmente ser el padre biológico, como estudiaremos en el último caso el día de hoy, o alguna autoridad que lo represente. Y en algunos otros casos también lo he visto, cuando el padre de alguna manera yo no lo sentí tan presente en mi vida, siento una ausencia, empiezo a buscar una compensación a través de las parejas. Y por eso es que entonces en ciertos momentos, cuando hay problemas con parejas que reflejan la ausencia paterna, puedo ir a consumir en exceso esto, pan, bollo, pero decía yo, y lo ponemos aquí, que no es lo mismo este pan, por cierto, este tiene dulce, ¿te fijas? Es una oreja, como las que posiblemente a mí me recuerden ese tiempo en el que en las mañanas, en domingo, cuando todo era calma, bajaba con mi mamá a comer orejas. Y entonces empiezan a fusionarse en este elemento significados universales, como lo es ese calor o afecto materno, este propio dulce, pero también el significado de una oreja, que podría estarnos hablando de aquel o aquella que en las mañanas platicaba con mamá y se sentía en un ambiente, por ejemplo, de escucha cálida, receptiva, amorosa, soportada, como esa que a lo mejor 50 años después le hubiera gustado sentir en una reunión, le hubiera gustado sentir de alguien que no recibió, y aparece esta aparente compulsión, necesidad inminente por una oreja. Desde luego, poder saber que como los alimentos tienen ciertos ingredientes que además tienen funciones en el cuerpo, pues muchas veces estos antojos que sentimos, Sergio, no vienen de la nada, sino del ingrediente y la función que ese ingrediente va a provocar en el cuerpo, como bien estabas mencionando tú ya con tu interpretación de gluten. Entonces, un panecito así, porque además, mira, este está bombachado, ¿sabes? ¿No? ¿A qué te suena esta sensación? Mira, yo lo voy así partiendo y es, ¿sabes? Suave, ¿no? Suave, blando. ¿A ti te tocó, Sergio, a cualquiera de las personas que nos acompañan hoy, que el pan estuviera al centro de la mesa?
Sí, claro, creo que es cultural, ¿no? Bien, culturalmente entonces hay una asociación al pan como un elemento que conecta con la familia unida. Además es suave. Hay quienes observan que el pan se asocia con la sensación de sentirme en un terreno blando, donde estoy consolado, donde estoy amparado, donde soy amado. Asimismo tenemos café, ¿no, Sergio? Café. Café que, sabes, tiene muchos significados y además funciones que hay que entender. ¿Por qué? Porque si hablamos, digamos, funcionalmente, lo que provoca la cafeína que hace me activa, ¿no? Me permite procesar, asimilar incluso intelectualmente a través de la mente, eh, algo que luego agota, ¿sabes? Algo que luego agota. Sin embargo, hay momentos en los que yo me siento sobreabrumado y aún así insisto en procesar todo intelectualmente y me quiero sentir activo para procesar lo que es demasiado y a final de cuentas me acaba agotando. Hay quienes afirman, y no he dejado de confirmarlo, que el café puede además, digamos, compensar la necesidad de espacio personal. Alguien ayer por primera vez me decía que para ella significa su libertad, la sensación de que necesito un espacio, porque muchas veces además ese espacio lo requiero no para cualquier cosa, no requiero un espacio para acomodar, sabes, mi cuarto, no, requiero un espacio porque necesito en esa soledad acabar de procesar intelectualmente lo que me agota y lo que sigo tratando de entender y no he acabado de entender. Algunos a veces gustan del café con leche y aquí ya empezamos a combinar significados, Sergio Auditorio, ¿no? Requiero un espacio, requiero mi libertad personal en la sensación de bienestar que a veces asocio con mamá. Y alguien me decía, es que no me entiendo, tomo café, 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 y ya sé que me irrita después. Y que empieza esto a conectarse cuando lo empezamos a ver como de manera, digamos así, secuencial, como a lo mejor a alguien que necesita su espacio de libertad, pero siempre a lo mejor con esta leche, con esta sensación de bienestar, como cuando estaba, por ejemplo, en momentos determinados con mamá, pero después de ciertos momentos determinados con mamá es bastante, suficiente, demasiado, me irrita. ¿Me explico? Es decir, cómo esta simbología, ¿no te parece impresionante? Puede empezar a abrir caminos, no solo de interpretación, sino sobre todo de profundización. Porque aquí el asunto no es decir, mamá, leche, no, no es cierto. No, yo invito a que la gente se dé la oportunidad de tener por ahora estos significados como posibles hipótesis de, digamos, entendimientos más profundos y conforme avanzamos a la segunda y a la tercera parte del podcast, ya iremos integrando estos ingredientes en los casos particulares de los que vamos a hablar. Nos falta un grupo y es el grupo de lo salado, así que llamo a mis otros asistentes de podcast, Sergio. Porque hay algunos que no solo es lo salado, también es lo crujiente, ¿sabes? Y aun cuando aquí apareciera una gama amplia, estoy segura que cada uno tiene sus favoritos, ¿estás de acuerdo? O sea, si yo te dijera, oye, estas son naturales, estas papitas tienen limón, estas adobadas, y esto que nos recuerda a algunos lo que pasaba de pequeños, ¿no? Tu preferido va a ser uno distinto, ese con el que te atascas va a ser uno distinto. Y bien sea, repito, el significado genérico del que hablaré ahora o un significado más específico y más personal, hay que poner atención a ello antes de ya empezar a profundizar. La sal exalta el sabor, ¿no? La sal exalta el sabor. Y cómo nos ayuda, ¿no, Sergio? Esto, ya metafóricamente hablando, entenderlo en momentos en los que por alguna razón es como si se le hubiera ido el sabor a la vida o lo que le daba sabor. Asimismo, la sal, se sabe que activa el movimiento del agua en el organismo y decíamos que el agua es la vida.
La vida. Ahora, la vida, lo que le da sabor a las cosas, mezclémoslo con lo crujiente, ¿no? Porque hay algunos que comemos y sentimos la necesidad, estoy exagerando, de algo que pueda triturar. Y si te fijas, perdón que lo haga así de exagerado, pero estoy moviendo la mandíbula. Lo crujiente siempre nos lleva a una de las interpretaciones más básicas, digamos, y posibles hipótesis genéricas que tomamos de salida cuando hay un problema de ansiedad por comida. Porque el primer y más importante significado que te puede ayudar ya de entrada es lo que yo siento, ¿sabes? Que no pude agarrar. Que no pude masticar, se dice el bocado, pero el bocado no solo representa esta papa, este alimento, sino el bocado como aquello que yo sentí que necesitaba, algo vital que necesitaba y que de alguna manera en mi percepción no pude agarrar. Además, hay quienes cuando están digamos, desenfreno, por mascar y hacerlo fuerte, empiezan a mover su mandíbula como para morder, ¿sabes? Y no solo es agarrar bien fuerte lo que sentí que no podía de alguna manera tomar, ahorita voy a poner un ejemplo de esto, sino también hay quienes afirman que tiene que ver con el gruñir y liberar la tensión por lo que no pude decir. Y esta es otra pregunta que puede ayudar. ¿A quién quise morder? Que quise agarrar, que no pude, me generó enojo y en cierto momento sí hay cosas que no pude yo expresar. Entonces lo crujiente no pude agarrar, no pude expresar, salado, y sentía yo que le iba a dar un cierto sabor a mi vida, pero aquí tenemos también lo adobado y lo picante, ¿no? ¿Qué pasa, Sergio, cuando este es el componente que busco no solamente en las papas, me gusta en las palomitas, me meto unos mega tracones de cosas picantes? Y puede o no ser en este tipo de comida picante. ¿Qué sensación, a qué sensación te lleva a ti el picante, Sergio? Pues es un irritante, en realidad, a mí no creas que me guste mucho el sabor del chile, sin No es un embargo, estoy favorito, ok. acostumbrado a una ¿Sí? comida mexicana que cuando es para saborizar, me parece muy rico. ¿Sí? Pero así llegar al extremo de enchilarme, pues no, no, no es Un extremo mi no, pero gusto. hay quienes sí. Sabes, no sé si esto te ocurre, pero me parece que todos podemos asociarlo con facilidad, ¿no? Es como, sabes, la sensación de algo que me irrita puede ser tolerable o no tolerable, pero si me irrita, en ocasiones me provoca la sensación de fortaleza interior, como si estuviéramos despertando al dragón que llevo dentro. ¿Y para qué se provoca el enojo? Sino para darnos fuerza para hacer lo que creíamos que no podíamos hacer. ¿Y por qué entonces busco en este irritante un consumo exagerado? Sino por factores como uno, es posible que sienta enojo, irritación, que no deje salir como si fuera un dragón que saca ese fuego. Pero por otro lado, también expresar esa sensación de poder personal que por alguna manera estaba dormida. Y en el sentido del irritante, para muchas personas, cuando lo reflexionamos, es cierto que después de haberlo comido nos sentimos con una fuerza interior que es capaz de salir y conquistar castillos y como un buen dragón acabar con enemigos e ir por proyectos que parecerían monumentales. Entonces, el picante desde luego irrita, enojo entonces, pero también siempre la fuerza interior que por algún motivo siento que no había podido expresar o hay cosas que me hacen pensar en ciertos momentos que no lo podré lograr.
Lo ácido, hablemos por ejemplo del limón, y me gusta mucho lo que has mencionado, Sergio, porque nos vuelves a poner sobre la mesa este tercer elemento, ¿no? Decía, los significados, las sensaciones y las funciones. El limón, por ejemplo, que se sabe que impulsa, ¿no, Sergio? El sistema inmune se puede asociar con aquello que me defiende. ¿Por qué entonces papas con limón se puede volver el elemento con el que me atasque? Sino porque quiero agarrar algo que posiblemente sentí que se me fue y que además me defendía. Y culminemos este, digamos, recorrido de significados generales. Estoy segura ya, ¿no, Sergio? Que el solo hecho de escucharlos empieza a activar ideas en la mente. ¿Te está pasando? Empieza a activar ciertas asociaciones o recuerdos. ¿Te está ocurriendo? Y no completamente. Yo creo que todo el mundo nos Se queda uno a identificamos con veces olores y sabores. sabes, empiezas a quedarte un poco en momentos, al principio como extrañado, en ocasiones un poco escéptico, otras impactadas, dices, no, pues sí, 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 puede haber aquí algo. Termino con alcohol y hacemos la pausa del podcast para que en cuanto regresemos, hagamos los ejemplos prácticos en versión mini historia y en versión profunda. Pero quiero acabar con el alcohol porque este es un tema importante para muchas personas donde la ansiedad, ¿cómo me doy cuenta de que hay ansiedad? Por principio de cuentas, la ansiedad me revela siempre la sensación, por ejemplo, de tener que respirar agitadamente, de que de alguna manera parece que afuera hay un peligro que no puedo percibir. Si bien tenemos todo un podcast que habla profundamente de ansiedad, sí me gustaría hoy solo recuperar algunos elementos que pueden ser vitales. Usualmente cuando una persona se siente en ansiedad puede tener taquicardia, la respiración agitada es un universal, normalmente siempre presente, la sensación de que hay como aquí unas extrañas pulsaciones. Normalmente las personas van al médico porque el tema preocupa cuando la respiración y aparentemente los temas del corazón están involucrados. Vas y no tienes nada. Vas y el médico te dice que funcionan perfectamente bien tus pulmones, que ya se han hecho estudios, por ejemplo, de sangre, que tus hormonas se encuentran en buenos niveles. Parece en ocasiones que todo es un asunto mental, de estrés, se dice en general, pero el verdadero significado que hay en cuanto a vivencia emocional es que hubo un punto en el tiempo en el que yo sentí que quería algo, algo que quería agarrar, te fijas, agarrar, tomarme de, pero que esto era en cierta medida peligroso y tenerlo era más problema que no tenerlo. Entonces se hace como un bucle, un ciclo incompleto. Sí lo quiero, pero es peligroso y tenerlo es un problema. Mejor no tenerlo, pero es que sí lo quiero. Y esto entonces en la sensación de hay un peligro, imagínate entonces si no se activa una respiración agitada como esa que tenemos cuando tenemos que huir de un peligro y una sensación de taquicardia, ¿no? En la plena huida, es la sensación que va acompañando el deseo de salir corriendo y de escapar, pero por otro lado hay un regreso, el deseo de sí agarrarme a eso, que era algo que yo verdaderamente quería. En el caso del alcohol en particular, cuando la ansiedad se acompaña de alcohol, de una bebida tipo alcohol, desde luego, ¿te acuerdas de lo que decía José José con su canción Ya olvidé, ¿no? Ya olvidé, ya olvidé. Eh, el deseo de huir para olvidar, punto número uno, ¿no? Y aunque digo ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, el hecho de que lo siga diciendo nos deja claro que no lo he olvidado. Por otro lado, es, atención a esto, el intento de unir a papá y a mamá, quedará clarísimo en el ejemplo, o quiero de alguna manera sacar, ayudar a que mi clan materno salga de la desesperanza, o posible interpretación número 4, siento que estoy separado del padre y quisiera llegar al padre a través de la madre. 4 significados, ya olvidé, no, por supuesto, si digo ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, no he olvidado, pero quiero huir, quiero olvidar, de alguna manera quiero unir a papá y a mamá, o quiero sacar un problema materno, o al clan de un materno,
de una desesperanza o quiero conectar con el padre del que en algún momento yo me sentí separado a través de la madre. Y digo que esto va a quedar clarísimo ahora con los ejemplos ya más puntuales que vamos a dar, no sin antes pedir a las personas que nos asisten nos manden a una pausa breve para que entreguemos datos de contacto si tú te encuentras en el deseo de vivir una experiencia de arqueología emocional. Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente porque tenemos muchísimas cosas y ejemplos que estoy segura, Sergio Auditorio, que a más de uno nos pueden ayudar. Bueno, pues listos, ¿no, Sergio? Para el arranque. ¿Te parece si vamos, como dijimos, escalando de menos a más? Empiezo ya con caso número 1. Este día no entiendo por qué pasó. Entro a mi cuarto y me veo allí frente a mí las obleas que traje, ¿no? De mi viaje al interior de la República, ¿no? Hay algunos estados en los que las hay. Yo fui a Querétaro, aquí en México, y traje de estas obleas, ¿no? Y entro al cuarto, apenas las veo. Empiezo a comerlas de manera desesperada. Es una sensación de que me acabo una y sigue la siguiente y no acaba y no hay saciedad, pero ni siquiera a la hora de la comida. Y viene la otra, cuando me doy cuenta, me las acabé todas. Bueno, ¿qué hay en estas obleas? Hay harina de trigo, usualmente. ¿Te acuerdas que hablábamos de la harina de trigo en relación al gluten y al tema de padre o autoridad? Pero decíamos también, estos sí crujen, y decíamos que la interpretación general número 1 es muerdo, así estoy como mascando porque quiero atrapar algo. Y ya con este conocimiento, entonces hago una pausa y verifico y digo, ¿qué pasó ese día? Que entré como desesperada a comer. Y uno podría decir, fue lo que me encontré, Maru, pues es lo que acababa de traer. Sí, pero pude haber entrado a la cocina o entré a la cocina y no agarré otras cosas. Entré al cuarto y eso fue lo que de alguna manera empleé como el mecanismo para compensar o buscar algo que no he acabado de encontrar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué manera siento en la boca lo que siento que no pude agarrar? Pues pasa que ese día, por ejemplo, viene el abogado a la casa. Esta es historia verídica. Viene el abogado a la casa y me dice, oye, te vengo a traer historia actualizada de la demanda que traemos en este momento, ¿no? En los juzgados. Y puede representar el caso de una mujer que trae la demanda, por ejemplo, Sergio, de pensión alimenticia para ella y para los hijos. Ese día no era así, ¿no? Pero sí una demanda que traíamos y me dice el abogado, pues el caso está bien argumentado, se está moviendo bien, pero ¿qué crees que pasa? Como la demanda ocurre durante el tiempo de la pandemia y él me dice no están abiertos los juzgados, no podemos someter el caso, pasa un tiempo y me dice los plazos están corriendo, se han abierto, ¿no? Estos plazos, estas prórrogas de tiempo que tienes. Y resulta que se está argumentando que nos tardamos demasiado tiempo, que fue extemporáneo esto, que ya no era el plazo, que ya no era el tiempo. ¿Qué sensación? Aquí no es a nivel de alimento, ocurre primero en mi interior. Tengo. ¿Qué? ¿Cómo? Es posible que por habernos tardado, o es posible, por en el caso de la mujer que está buscando la pensión, que no argumenté bien, es posible que ese bocado, que no es bocado, es el dinero que no me han pagado, es la pensión que quiera, no la pueda conseguir y que siento como algo vital. ¿No te parece entonces que la asociación es perfecta? Claro, voy a buscar en esas obleas que me como en un santiamén el sustituto, el compensador a la sensación de que no pude agarrar. Sí estoy agarrando. Y no estoy agarrando cualquier cosa, no son chiclosos, no son chocolates en esta ocasión. Es esa oblea con harina de trigo que me liga al gluten, la autoridad. Me estoy tratando de comer lo que me debe esa autoridad, ese padre o la pareja que posiblemente siempre vi como un padre. Vamos al caso 2. Es impresionante, ¿no es cierto, Sergio?
Sí, completamente, o sea, vas estableciendo esos nodos que tienen las cosas detrás, ¿no? Ya te estoy viendo por las caras que pones de cómo estás empezando a conectar y avisé que íbamos de menos a más. Voy con el segundo caso. No sabes cuánto me gustaban los pasteles de tres leches. Impresionante. Parecía una compulsión sin ton ni son y parecía algo a lo que yo de alguna manera me aproximaba por un gusto incontrolable. Extraño porque incontrolable quiere decir que no solamente estaba el pastel de tres leches en la fiesta de cumpleaños, sino en todas esas fiestas de no cumpleaños que en ocasiones haces y que parece pues que tengo el súper antojo y no lo puedo evitar, voy saliendo disparada, por cierto, no estaba embarazada y voy por mi pastel de tres leches varias veces. Y me refiero a varias veces, no algo como que ocurra dos o tres. No estamos hablando en este caso, cuando empezamos en este nivel de interpretación, de aquel que todas las noches se da una atracón de tres leches. Estamos más en el tema de compulsión que de ansiedad, pero igual no sirve para explicar la interpretación de lo que puede estar ocurriendo. Resulta que hay un momento en mi vida, a eso de mis 12 años, que recuerdo perfectamente. Estoy en el deportivo al que nos llevan en verano y llega mamá por nosotros, pero no viene sola, viene con un amigo, compañero de trabajo, no se sabe, extraño desde luego. Bueno, puede ser, ellos están en sus cursos de verano, sabes, les agarró la prisa y eres un niño de 12 años. Te subes al auto, al carro, ¿no? Lo recuerdo perfecto, un Volkswagen blanco, y en eso te das cuenta, observas que el amigo le pone la mano a tu mamá sobre la pierna. Por cierto, no traía pantalones, medias. Shock, shock total. Pero no puedes acabar de hablar, no puedes acabar ni siquiera en ese momento de verbalizar, no solo porque no se pueda, porque aquí hay un shock, ¿te acuerdas las características del shock? Me toma por sorpresa, amenaza algo que me parece que no tendría que ser así y no lo puedo verbalizar, parece que aquí no hay solución. En algún momento se para en el carro y baja a una tienda de, ¿qué crees? De pasteles, ya se sabía que yo tenía un gusto por lo dulce y compra un pastel de tres leches, que posiblemente él lo haya hecho con una intención, sabes, de agradar, de conciliar, de entregar lo que te gusta, pero que en mi mundo no consciente se queda a partir de ese momento anclado con un significado muy personal. ¿Te acuerdas que hablábamos de los significados personales? Y mi significado muy personal es cuando hay un cierto conflicto en el que me tengo que callar. Es mejor comer esto, que por cierto es dulce, que por cierto es suave y que me recuerda ese calor materno que en ese momento yo sentía que no estaba allí. El día que a través de un ejercicio de puenteo afectivo me di cuenta de esto, el día que no volví a sentir la necesidad imperiosa de un pastel de tres leches. La historia continúa, la historia no termina aquí. Ya no era una necesidad, ya no era algo imperioso, pero desde luego viene el día del cumpleaños y alguien sabe que te gusta, lo trae, ¿no? Me gusta y es un gusto. Como dices tú, no tiene ningún problema comer lo que es un gusto, el asunto que ya empieza a preocupar es el exceso. Con lo cual, como el pastel y está muy bien en esa fecha así de cumpleaños, ese cumpleaños se celebra un sábado, domingo todavía queda, ¿no? Ya sabes, los pasteles que se quedan en el refrigerador y que te vas acabando poco a poco. Viene el lunes, en una sesión de trabajo, un jefe o jefa, digamos, puede ser igual, no importa en este sentido, a quien yo sí le daba una, digamos, asociación con alguien muy cálido. Todo lo contrario, esa mañana anda ansioso o ansiosa y me pide que presente un trabajo y a la mitad de todos, cuando yo estoy muy orgullosa y emocionada por presentar mi trabajo, me mete un callón que no olvidaré. Y me dice, tú te callas, pero ¿cómo? Me acaba de pedir que hable, tú te callas, el que además era materno. ¿Qué crees que pasa ese día cuando después de que yo como el pastel de tres leches, mi cuerpo está resentido, mi cuerpo está resentido por lo que pasó y porque yo siento que eso yo ya no lo puedo tolerar? Gran problema digestivo, gran problema digestivo.
que si hay vómito involucrado nos indica esto yo ya no me lo puedo tragar. ¿No te parece impresionante el cuento en su parte 1 y parte 2? Por cierto, es real, no es ningún cuento, me refiero a la historia que platico del conflicto en el que yo tengo que callar y se asocia con momentos donde viví un conflicto y no puedo hallar la manera de expresar al conflicto con el que finaliza y dice nunca más esto. ¿Por qué? Porque yo ya estoy cambiando mi percepción ante lo que estoy viviendo. Vamos al caso de, digamos, es impresionante, ¿no es cierto, Sergio? Y como está completamente ligado. Vamos ahora al caso de los chocolates, para los amantes de los chocolates. Resulta que vengo de un viaje y en el camino de regreso del viaje me empiezo a acordar que había comprado unos chocolates, no son cualquier tipo de chocolates, son chocolates con hojuelas, de esas que además crujen. Y en todo el camino empiezo a pensar que tengo una necesidad inminente de llegar a la casa y comerlos, un antojo. Llego a casa, por supuesto, salgo disparada y ya en un estilo, por supuesto, sospechoso que nos habla de algo no consciente que está ocurriendo. Busco con desesperación estos chocolates y los como sin siquiera la conciencia del disfrute. Me los como como la necesidad de satisfacer algo que no sé qué demonios estoy satisfaciendo y cuando me los acabo de comer me doy cuenta que ni siquiera estoy llena, me sigo sintiendo vacía. Y con este segundo, digamos, tipo de casos, ya amplió la explicación, no solo simbólica, sino de una realidad que explicaba que es holográfica. ¿En qué sentido? Vamos por el significado. Muerdo algo, quiero atrapar algo. ¿Sí? Algo que siento que no atrapé o quiero decir cosas que no dije, que las dos estuvieron involucradas. Es chocolate y decíamos que el chocolate per se no tiene gluten, pero puede haber tipos de chocolate que lo tengan. Este no es, digamos, el chocolate puro, sino el procesado, que sí tiene gluten. Entonces hay una sensación de calor o afecto tipo materno, no necesariamente en mamá, pero si aquí hay gluten, tiene que ver con algo relacionado con padre, pareja, autoridad. Y por otro lado, tú hablabas de la función en el cuerpo, ¿no? El chocolate nos provoca la sensación de placer físico o incluso, atención, placer sexual. Así que entonces empiezo a estudiar lo que pudo pasar antes de esto y encuentro que la pequeña parte que es esa imagen que allí está reflejada, en efecto, es una reproducción fiel de algo que viví un tiempo atrás. Por cierto, cuando también estaba de viaje, hago un viaje, acudo a un congreso y en el congreso conozco a un hombre de plática súper interesante, ¿sabes? Te entusiasmas, estoy verdaderamente viendo que aquí hay algo que quizás dé para más. Placer en la plática, placer imaginario de lo que te imaginas que puede pasar y todo funciona bien. De regreso del Congreso, cuántas ganas tendría de reconectar con este interesante caballero y sin embargo me cuesta mucho trabajo conectar. Finalmente lo consigo y aunque estoy 2 horas hablando por teléfono, al acabar me siento vacía. Y voy a repetir esta secuencia porque es clave para entender el asunto holográfico. Es mi deseo a través de este chocolate morder, atrapar algo que sentí que no pude atrapar. El simbolismo me está anticipando que pudo haber en este caso, la, digamos, implícita necesidad o lo que se siente como una necesidad imperiosa de placer físico o sexual, porque hay chocolate involucrado, y también me está hablando de una sensación de calor, entré en calor afectivo, como ese que se asocia con mamá, aunque no necesariamente sea mamá y podría revelar asuntos o vinculados con el padre que nunca satisfice o vinculados con autoridad o vinculados con una pareja a quien me gustaría darle el rol inconsciente de venir a entregarme eso que en algún momento no tuve.
En la escena que estamos repitiendo solo para efectos de poder ilustrar cómo es el efecto holográfico de la vida y las experiencias, resulta que entonces yo vengo de un viaje cuando voy pensando ya en el antojo que tengo de estos chocolates. Y cuando llego a casa desesperadamente busco encontrarlo, lo como sin disfrutar este chocolate con una sensación de necesidad de, digamos, satisfacer algo que ni sé en ese momento, que no veo, hasta que me lo acabo, digo, ¿cómo? Ya me acabé los 400 pesos que había comprado de chocolates. ¿Estoy loca? No pasó ni media hora y no solo me lo acabé, sino que el problema es que no me acabo de sentir llena. Esta es una mini representación de algo que viví antes. ¿Qué sensación te provoca, Sergio, escuchar esta historia? Pues ahora que lo explicas y pones las piezas del ajedrez donde debe de ir, pues, o sea, dices, claro, ¿no? Todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás. Oye, y teníamos aquí en mes invitadas a las papas con limón. Voy con este siguiente. Muerdo, otra vez, quiero atrapar algo. Posiblemente no dije todo lo que quería decir. Es salado. Hay una relación. Algunos la ubican con hombres, con padre. Algunos la asocian con autoridad o pareja. Pero decimos también que es lo que le da sabor a la vida. Resulta que esta mujer se acuerda perfectamente y me lo cuenta de cuando se metió un atracón con una bolsa tamaño familiar de papas con limón y que no podía entender qué es lo que estaba pasando. Y cuando investigamos lo que estaba pasando en su vida, resulta que ella tenía un jefe al que amaba, que se le casa, que se le casa. Y justamente el día del matrimonio es el día que se da este atracón. Las papas tenían limón. ¿Te acuerdas que decíamos que el limón de alguna manera lo asociamos con algo que en verdad así ocurre, ¿no? Impulsa mi sistema inmune. ¿Sabes que este jefe la protegía en el trabajo? ¿Sabes que además este jefe al que amaba no se lo pudo decir a tiempo? Exagero, el movimiento. No pudo hablar a tiempo, él la protegía y se le casó, se le fue el pedazo que quería atrapar. Bien, ¿qué puede pasar si las papas son adobadas o tienen irritante? Ejemplo del señor ejecutivo que se enfadó con personas en el trabajo a las que había apoyado, que sintió que lo criticaron, pero no pudo ese día mostrar su enojo. Y tampoco sintió que podía afianzar el proyecto que ellos estaban criticando. ¿Qué pasa en la noche? Gran atracón. Estas no son papas con limón, estas son papas con picante. Pongo otro mini caso ya antes de brincar al ejemplo final, que es sumamente impresionante, me parece. Me encuentro a la mitad del mar, ¿sabes? En un viaje por crucero, en aquel tiempo que fue justo el inmediato siguiente a que fui despedida de un empleo. La mitad del mar, decíamos que el mar es la vida, pero también las aguas saladas representan las emociones saladas. Fíjate si no es un universo simbólico y holográfico el que vivimos. Estoy a la mitad del mar, nunca me había pasado, nunca, que en un crucero me sintiera fuertemente mareada, pero algo pasa, las olas son tan fuertes, el oleaje es tan intenso que siento perder estabilidad y empiezo a sentir un mareo espantoso, me siento realmente incómoda, indispuesta y la única manera que encuentro de resolverlo es el remedio que me dicen los marineros, ¿no? Y quienes han estado en alta mar experimentándose lo que usualmente funciona. Funciona el pan y un refresco de cola. ¿Por qué? ¿De qué manera se vincula esto con la sensación que yo tengo aparentemente física? Pan, ¿te acuerdas? El deseo de integrar familia. En cierta medida, el grupo que yo tenía en ese trabajo del que soy despedida eran como mis hijos y me siento desintegrada. Este pan que como me ayuda a ganar la sensación de que estoy integrando de nuevo a la familia. Por cierto, también me ayuda a estabilizar este refresco de cola,
que tiene un gran endulzante, ¿no? O sea, realmente están azucarados, que viene a darme una compensación a la falta de calor que yo sentí en el momento de la separación. Aunque también nos revela algo súper interesante, porque es gaseosa. ¿Te acuerdas que decíamos que las bebidas gaseosas tienen todo que ver con algo que quizás no sea tan auténtico? Ciertamente, aun cuando amaba esa familia con la que trabajaba, en ese lugar no me sentía que podía ser yo. ¿No te parece impresionante este reflejo holográfico? Yo creo que todos quisiéramos tener la capacidad que tienes tú de escarbar y encontrar las emociones ocultas. Yo creo que a todo el auditorio le está pasando ahorita, híjole, ¿cómo puedo hacerle para encontrar las mías? Oye, pues mira, estoy viendo el reloj, ha sido impresionante la manera en la que hoy se ha ido el tiempo. Yo pensé que nos iba a dar tiempo en este primer podcast de hablar tanto de la ansiedad por comida como de la ansiedad por bebida. Y ya viendo el tiempo, me parece que no nos va a dar tiempo más que de mencionar un ejemplo. ¿Te parece, Sergio? Y dejamos el otro para el podcast de la siguiente semana, ¿no? De acuerdo. Vamos acabando el caso complejo ya donde ahora sí, Sergio Auditorio, voy con la interpretación en la que tengo estos tres elementos. ¿Te acuerdas cuáles hemos estado usando ahora, Sergio? Hay significados, ¿no es cierto? En los ingredientes va a haber significados. Por otro lado, además de haber significados en los ingredientes, y por cierto, significados generales o personales, también va a haber funciones. Estos ingredientes, estos alimentos tienen cierta función química. Y por último, también hemos hablado de sensaciones. En este sentido, entonces vamos a empezar por entender en el caso qué es lo que está involucrado. Como tú puedes hacer, Sergio, si quieres ir interpretando, lo primero es qué está involucrado, cuáles son los alimentos con los que me estoy dando atracones, qué significados generales tienen, está la grabación, la puedes volver a poner, o qué significados personales le di yo, o qué significados familiares tenían, o qué significados regionales. Ay, no me digas que no, el pozole, el chile relleno, tiene un significado muy particular en la cultura mexicana. Entonces, ¿qué ingredientes hay? ¿Qué significados hay? ¿Qué significados genéricos, universales o más específicos en el contexto de mi país, de mi familia o de mi historia personal? Bien, cuando los atracones son en serio, cuando el problema de ansiedad por alimentos es verdaderamente grave, algo de preocupación, no es cierto que pasa todos los días de toda mi vida. Parece así, en mi mente parece así. Sin embargo, como explicaba, en el caso de la persona con la que trabajé esta misma semana, es claro que siempre hay un primer evento que detona el resto. El resto van a ser repeticiones, como yo a la mitad de la mar repitiendo el ejemplo de la salida de ese trabajo. Parece que son muchas cosas, pero hay un detonador original y el resto, Sergio Auditorio, son repeticiones, tienen una trama y esto es lo clave. Si yo consigo entender más de una repetición, es decir, si yo puedo poner frente a mí la historia de lo que pasó en el último atracón, como lo que ahora voy a compartir, y lo que pasó en la semana anterior, en el atracón anterior del último, y puedo tener la posibilidad de comparar uno y otro, voy a encontrar similitudes. Si esto es fuerte, si esto es intenso, cada atracón es una repetición de un patrón original. Y normalmente además, Sergio, en los casos en que esto se vive en esta ansiedad, como pasa con la depresión, hay temporadas, hay temporadas. Es decir, a lo mejor quien está viviendo en este momento el atracón, con quien trabajé porque la noche anterior lo tuvo, pero también la semana pasada, lo ve como algo continuo que sin embargo tuvo un momento en el que se intensificó. Y si yo puedo ver el pico, entonces al estudiar el atracón de ese día en ese pico puedo entender o puedo hacer mis hipótesis de una trama. El inicio de la temporada al mismo tiempo lo que me va a permitir entender es qué pasó antes de que comenzara la temporada,
¿Qué fue lo que pudo haber detonado esta temporada? En este último ejemplo que digo que me parece impactante, la mujer me explica, esta temporada se detonó de atracones así en serio a consecuencia de una dieta. A consecuencia de una dieta, porque yo estaba harta, como estos atracones tienen un impacto en mi, digamos, peso, en algún momento le dije, tengo que parar y acudí con un experto en nutrición, quien desde luego, como en muchos casos, me prohíbe los carbohidratos, ¿no? Como el pan, me prohíbe el azúcar, lo cálido. ¿Qué problema puede haber en estas dietas que para muchas personas son una restricción que no puedo aguantar? ¿Qué pasa? Si ese era el elemento que me compensaba, si en lo profundo, a nivel simbólico, psicoemocional, esa dosis de azúcar que yo tenía era el complemento que siento necesario de afecto, si ese pan era mi vínculo con la familia que siento que nos unió, si ese gluten, ¿no? En las harinas, por ejemplo, de avena, que esta mujer comía desesperadamente hot cakes, por ejemplo, de avena en un atracón, o incluso, ¿sabes? Maíz. Maíz no tiene gluten, pero maíz lo que tiene es que, fíjate, en sus funciones, me ayuda, ¿sabes? Yo no lo sabía esto hasta hace tiempo, me ayuda a combatir la anemia. ¿Y qué es la anemia? Sino un problema que emocionalmente se produce cuando siento que no me puedo defender en casa. Entonces, si yo estoy ingiriendo sobre cantidades de maíz, estoy requiriendo una sobreprotección cuando siento que no me puedo defender. Entonces, yo no tengo la dosis de defensa, no tengo la dosis de unión familiar, no tengo la dosis de calor o de afecto que estaba compensando a través del alimento. ¿Y qué crees que pasa? Me pongo peor. ¿Me explico? Tratando de buscar la solución al peso, se empieza entonces a intensificar este círculo vicioso. Y aquí entonces lo que pasa cuando entendemos qué está involucrado, qué pasó antes de que comenzara la temporada y la trama con la que pasa esto. Esto de todo el proceso de descodificación y sobre todo de arqueología emocional, porque como te das cuenta aquí, no solamente estamos tratando de entender significados aislados, sino que estamos tratando de cavar a profundidad hasta entender el patrón original que está detonando el conflicto. Pues empiezo con la trama como me la explica ella y como invito a las personas que nos han acompañado durante todo este podcast para que puedan estudiar. Háblame del atracón. Ya sé que el evento que la detona es esa dieta que me quita la dosis mínima que yo necesitaba porque no tengo eso que me provee el alimento. Pero ¿qué pasa en el pico? ¿Qué pasa en el atracón? Por cierto, Sergio, clave, ¿a qué hora empieza? Acto 1. Empieza durante la tarde. Me lo explica ella. Me relajo con alcohol. Me relajo con alcohol. ¿Te acuerdas el alcohol? Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. No, no he olvidado, pero quiero olvidar. Hay algo que quiero olvidar. Empieza durante la tarde, me relajo y esto nos damos cuenta al ver este patrón, pero el del atracón de la semana pasada, pero el de la antepasada, pero el de hace 2 días, que siempre se repite. Esto es clave. Mi problema no arranca en el momento que estoy frente a la alacena. En esta historia, el problema empieza varios actos atrás. Empieza siempre el patrón cuando va por alcohol. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Sin embargo, en mi interior hay una sensación de peligro o ansiedad, así me lo revela ella. Esta sensación de peligro y ansiedad que hace que esté como alerta es una cosa muy extraña, conscientemente no puedo explicar más que me siento en ansiedad por un peligro, no puedo explicar cuál es, y me veo rodeada de personas, con lo cual si está mi marido, por ejemplo, en casa, aunque esté ansiosa, me comporto, como bien. Si estoy con mis amigos, me comporto, como bien, pero estoy ansiosa. Acto 3. Me espero a que todos estén durmiendo. Y ya que todos están durmiendo, me levanto corriendo. Acto 4. Estoy frente al refrigerador, estoy frente a la alacena. Acto 5. Empieza el atasque.
Y como tú alguna vez me dijiste, no, Maru, yo voy con lo que haya disponible, así me dice, no, con lo que haya disponible. Pero curiosamente, de todo lo que hay disponible, lo que ella elige, por ejemplo, es pan, ya decíamos, familia unida, galletas de avena, los hotcakes de avena, o estas tlayudas que son como gorditas, ¿no? Gorditas que tienen maíz, la protección. Después, en el acto 6, ya que me acabé o los 10 hot cakes o la caja de galletas, pero en serio, me dice, o sea, Maru, no es una, son 17 o las que traiga el paquete, no quedo satisfecha. Y siempre va en el acto 6 por alguna fruta, plátano, por ejemplo, lo que encuentre. Acto 7, ya no puedo dormir. No puedo dormir y estoy en una sudoración extrema que me choca. Acto 8, a la mañana siguiente empiezo con mis dosis de café. A veces con leche, a veces no. Voy a repetir la trama, pero solo para ir incorporando los significados de los elementos y cómo podemos armar las hipótesis de lo que está pasando para concluir con la revelación final de a dónde nos llevó este caso. Durante la tarde empiezo con alcohol y pasa siempre. Quiero olvidar algo que ocurrió. También sabemos, por el inicio del podcast, explicamos que el alcohol siento un conflicto de separación del padre. Esta mujer no hace mucho tiempo descubrió que su padre real no es su padre real. Ella tiene otro padre biológico. Conflicto de separación del padre. En el alcohol también, o el querer llegar al padre a través de la madre, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya olvidé, pero no he olvidado. Inconscientemente hay algo que me quiere invitar a reconectar con padre. Va a haber peligro, va a haber ansiedad. Espero a que todos duerman y entonces voy al refri, no por cualquier cosa, por pan. Estoy buscando desesperadamente comer pan y se acuerda no solo del de ayer, del de antier o de la semana pasada, sino del primer evento. Cuando se acaba, pan de caja. Se lo acaba. Esto es un atracón en serio, esto es un atracón en verdad. Se lo acaba. Está buscando una unidad familiar desesperadamente, eso es lo que presuponemos, esa es nuestra hipótesis. Pero también hay galletas, pero también hay harinas de avena, es decir, la presencia de elemento con gluten que nos habla del padre está continuamente, digamos, reforzándose en esta representación de alguna manera holográfica, metafórica, simbólica. El padre que ha sentido en toda su vida ausente porque el que vive con ella la intenta ayudar, pero no la acaba de ayudar. Y la búsqueda de un padre biológico que por cierto se ha buscado, pero no ha encontrado. No aparece el padre. Busca después el alimento natural que entrega azúcar y no es, digamos, más que un reflejo de lo que va a pasar en su trama real cuando después siempre que no aparece el padre o que no puede estar la figura del padre que ella quisiera busca a mamá, pero después ya no puede dormir, es demasiado este atasque, es demasiado, ya hay sudoración. ¿Sabes que el sudor en exceso nos refleja cuando alguien quiere limpiarse, se siente sucia? Esa sudoración nocturna en exceso está buscando limpieza. Y por último, el café, ¿te acuerdas que decíamos, necesito mi espacio? Necesito regresar al bienestar, necesito poder tener tiempo para procesar intelectualmente todo esto que ha pasado. Voy a acabar abrumado, quizás agotado, y en ocasiones es café con leche en ese espacio de bienestar, a veces incluso regresando con mamá, pero en otras ocasiones el café irrita demasiado, porque quiero buscar un espacio y porque además me irrita cuando intento ir a través de estos mecanismos a conseguir lo que ya sé que no acabo de conseguir, la sensación de calidez, la sensación de un padre que no parece aparecer y una familia que no parece unida. Por demás explicar lo que fue ocurriendo cuando descubre eventos previos, como por ejemplo la noche en el campamento o en su escuela, en internado, cuando salió siendo de noche disparada con una amiga a conseguir que helado de crema, calor materno de alguna manera que no se tuvo, que compensa con una sensación refrescante sobre la garganta
Porque, por cierto, en ese campamento, en ese internado, Sergio, ella sufrió bullying y no se pudo defender. Y no se pudo defender. Ahora bien, esta solamente es la historia de lo que estamos viendo como una pequeña parte del holograma que en efecto descubrimos que se repite en cada atracón. ¿Cuál fue el evento cero? ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Cuál fue el momento que detonó esto? Pongo solo una posibilidad, Sergio, como para explicar al auditorio porque hay momentos y hay ocasiones en que de manera consciente la persona ya no se acuerda. ¿Qué pasó a mis 11 años? No me acuerdo. Solo sé que venía de esta temporada en la que mamá me obligaba a estar en medio de la cama donde estaban ella y él, papá y mamá. Extraño, ¿no, Sergio? Me obligaban a estar en esta cama. No me acuerdo qué pasó. De alguna manera quizás me relajé como empieza la trama. O me relajaron. Es una posibilidad, solo estoy dando posibilidades. Hubo peligro, la sensación de algo que sí quiero, pero no quiero de esta manera. A lo mejor quiero a mi papá y quiero abrazarlo, pero de pronto un cierto abrazo lo siento demasiado intrusivo y ya no lo quiero. Esto es peligroso. Y he conocido casos donde asistiendo a personas a trabajar con el no consciente, no necesariamente pasó, por ejemplo, una violación física, ¿sabes? Pero simplemente el hecho de que la chica se haya sentido agredida en su cuerpo, donde el entrenador de gimnasia se fue con ella y le empezó a agarrar el pecho para ella, es sinónimo de violación. Lo digo solo porque no necesariamente las historias son como a veces las imaginamos. Bueno, la chica puede a sus 11 años estar durmiendo en medio de la cama de los papás, sentir abrazar a papá, algo lo siente como un peligro, una amenaza, estaba medio relajada o la relajaron, ya cada quien puede construir la historia, que lo importante es en la secuencia lo que estamos viendo. Salgo disparada al refrigerador o a la alacena cuando todos duermen porque siento que no me puedo defender. Siento que no me puedo defender y gracias al elemento no de ese maíz y esas tlayudas lo sabemos que está buscando incrementar cuando se come 15 o 20 el sistema de defensas porque siento que no me puedo defender. Me atasco de pan, estoy buscando unir a esta familia por el padre biológico que no he encontrado, pero los sustitutos que hay aquí no me llenan. Después busco el sustento o el calor materno. Después ya me siento así, digamos, atascada. No es que ella vuelva el estómago. Tengo que digerirlo poco a poco. Siento suciedad, me siento mal, hay sudor extremo. Y al día siguiente necesito digerir todo lo que ha pasado. Necesito un espacio intelectual, necesito café. Incluso en ocasiones un café que sin embargo en exceso desde luego me irrita porque no acabo de poner todo en orden y menos si tuve exceso de mamá. No me digas que no es impresionante esta historia. Completamente, toda una maraña desentrampada nos hace ver realmente, o sea, es muy fácil decir como cuando tú expones esa excavación que hiciste, ¿no? Empiezas a ver cómo conectan absolutamente todas las piezas. Ahora bien, la sola conciencia de que esto está ocurriendo desde luego me ayuda, porque la próxima vez que yo quiera salir disparada por chocolates a comprarlos, ¿qué crees que me pasa, Sergio? Ya sé que a lo mejor estoy buscando allí al sustituto de papá, o que me quiero comer allí al caballero de mis sueños, que ni siquiera son sueños reales quizás, ¿no? Me refiero a un sueño demasiado idílico, y el solo hecho de saber que cada que quiera comer esa hojuela desesperadamente me estoy comiendo a ese hombre, ya me hace que lo vea distinto, ¿eh? Por supuesto que puede ayudar como un freno de mano, que a algunas personas les ayuda, pero quiero con esto explicar nuevamente y acabar como empezamos. El pasar por la mente, el entender estos significados, no es suficiente. Cuando el exceso de comida a la que me lleva esta ansiedad busca ser de alguna manera la compensación a una vivencia en la que yo sentí que no tenía lo que necesitaba para nutrirme emocionalmente. Como es un tema de fondo emocional, aquí hay dos elementos que son clave para resolver el desafío.
Si hay una emoción que en algún momento, a esos 11 años, por ejemplo, ella tuvo, tiene que salir. Tenemos que encontrar la manera de que esa emoción se pueda expresar. Por otro lado, decía, conocí el caso de la gimnasta, salió de gira, el entrenador le pasa la mano, para ella es como una violación. Es una interpretación. Quizás nunca pasó nada, pero para ella es severo. O quizás pasó algo y hay personas que lo alcanzan a ver con el paso del tiempo de una manera distinta. Hay interpretaciones que se pueden evolucionar y que se pueden hacer mucho más amorosas hacia uno mismo, no porque no me puedo defender, no porque no tengo la capacidad, no porque me valgo, sino porque posiblemente en otra etapa de mi vida yo era pequeño, yo era pequeña, en mi capacidad de entender lo que estaba ocurriendo, de asimilar lo que ocurría. Pero ahora, a raíz de todas estas experiencias, repeticiones que de alguna manera son como un holograma, siempre puedo encontrar qué es lo que puedo yo hacer en esta escena de manera distinta. Y si se está presentando una y otra vez, ¿a qué me invita? Sería demasiado injusta la vida si solo me entregara un escenario de una situación que no puedo cambiar y se va a prolongar así como indefinidamente. No, no es así. Siempre hay una interpretación, hay algo que yo puedo cambiar. Y quizás esa figura paterna que busco y no encuentro, que de alguna manera me hace ya hasta perder la confianza, ¿sabes?, en el Dios del cielo, en el Padre Divino. Viene a reflejar la ausencia de ese masculino o esa energía. Todos tenemos energía masculina y femenina, pues esa ausencia de una energía masculina que tengo, que no me permite en ocasiones ponerme en acción por una creencia. Y estoy a la distancia de cambiar y de desafiar esa manera de pensar y de sacar esa emoción para cambiar lo que creo. Porque desde luego que tengo en mi interior esa fuerza y ese poder para ir por lo que quiero, esa motivación. Creo que como no la tengo, tengo que obtenerla en un exceso y en un atracón. Sergio, pues me parece que hemos concluido con esto uno de los podcasts más impactantes, en muchos sentidos resultarán para muchas personas. Eh, Termino solo por hacer una invitación porque estamos a 2 semanas, Sergio, de hacer un taller, es un mini taller en realidad, 4 horas y media de duración porque me lo habían pedido muchísimo y es un taller al que estamos llamando un sábado de peso. ¿Qué vamos a abordar en un sábado de peso? Problemas de peso. Porque como te das cuenta, los problemas de peso se pueden fincar por lo que ingresa, por lo que como, por mis salidas o mis gastos energéticos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero siempre por mis emociones. ¿Me explico? Es decir, subyace. ¿Por qué voy por eso? ¿Por qué insisto en comer? Sino porque hay una vivencia emocional no resuelta. ¿Por qué no metabolizo con la misma velocidad? Sino porque hay alguna vivencia emocional que se vale de esta función para algún propósito. Así que estamos buscando ayudar a personas con sobrepeso, con obesidad. Iniciaremos justo con elementos de diagnóstico, Sergio, cuáles son las comidas favoritas con las que te atascas, dónde están esos problemas de obesidad en el cuerpo, porque así como hoy estudiamos los símbolos, los significados que tienen los alimentos, también las diferentes zonas del cuerpo tienen significados y la grasa tiene una función de protección o de reserva. No es lo mismo que yo tenga grasas, por ejemplo, en los glúteos exageradas, en las caderas, en las chaparreras famosas, ¿no? Que la tenga en el abdomen, en el vientre alto, o que la tenga en el vientre bajo, o que la tenga en esta parte del brazo. Entonces, durante este mini taller te ayudaremos a entender significados de esta manera en la que vamos añadiendo no solo el alimento, no solo la zona donde se presenta, sino también si hay en este diagnóstico enfermedades que están produciendo o aparentemente siendo la fuente de ello, como el hipotiroidismo,
o si se ha encontrado, si se ha diagnosticado, por ejemplo, resistencia a insulina, de tal manera que teniendo un diagnóstico completamente integral, Sergio Auditorio, vamos a profundizar en lo que se ha encontrado como vivencias emocionales y te voy a dar la oportunidad de que hagas un ejercicio para encontrar en un viaje en el tiempo a través de la liana de estas vivencias emocionales, tramas para que puedas encontrar el patrón. Y desde luego en un taller se puede hacer, Sergio, en un ambiente más pequeño, un trabajo con el no consciente, terminando con una charla con un complemento nutricional de un experto. Él se llama Edgar Gazán, es un experto tanto en temas de nutrición, de salud nutricional, como de neuroplasticidad positiva, cambios en el cerebro que son los que podemos conseguir cuando hay cambios de hábitos. Pues es un súper menú, ¿no, Sergio? Que vamos a entregar para ayudar desde la perspectiva emocional, y esto ocurre el sábado 27 de agosto. Si no te has inscrito, seguimos con espacios abiertos. Y Sergio, gracias mil, auditorio, gracias mil y gracias mil a las personas que nos han permitido a través de sus ejemplos exponer de manera súper práctica y conectada todo esto. ¿Con qué te quedas, Sergio? Lo de siempre, aprende a escuchar tu cuerpo. Aprende a escuchar tu cuerpo. Oye, y pues interesante el final y el principio. ¿Te acuerdas cómo empieza esa película que nos contaste? No El tan aparente profundamente, vacío. pero sí es cuando están haciendo los arreglos para ese festín. Están haciendo los arreglos para el festín. La película empieza allí. ¿Qué significa? La película empieza antes del festín. Como en el último Correcto. caso, el problema no empieza cuando estoy frente a la alacena, empieza antes. Y antes del festín hay una historia detrás de esos personajes. Pues anhelo que con toda esta explicación hayamos entregado información que resulte de vital importancia para ti y que tomes la decisión de volver a conectar con nosotros, ¿no, Sergio? En una semana, cuando Correcto. estaremos en la continuación de este podcast, si hablamos de ansiedad por comer y por beber, tenemos un pendiente. En la ansiedad por beber tenemos el caso listo, así que solo necesitamos que llegue el tiempo propicio para hablar de ello. Nos encontramos, Sergio, en una semana. Hasta la próxima. Hasta entonces.